Hola crocheteras y crocheteros, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta sección que se llama... Hoy vamos a aprender a hacer la letra... Y para ver el resto de letras que hemos aprendido a hacer hasta ahora, puedes ir a la guía desplegable que aparecerá por aquí y ahí está la lista de reproducción con todas las letras. Si todavía no ves tu letra en la lista, pues es porque no he tenido tiempo de hacerlas, el abecedario es muy largo, pero puedes dejar tu comentario con la sugerencia, yo estaré sumando las letras más deseadas por la población y pronto las haré. Y bueno, si todas las semanas quieres aprender a tejer algo bonito, práctico, útil, innovador, pues puedes suscribirte a mi canal. Por aquí voy a dejar el botoncito, es un botón muy bonito que pone suscríbete, así que le das a ese botón y te suscribes y así estaremos en contacto todas las semanas. Creo que no es más, vamos a ver el tutorial. Bueno, pues estamos ya listos para empezar. Vamos a hacer un nudo deslizado, aquí yo ya lo tengo montado en el ganchillo y ahora vamos a hacer 20 cadenas. Muy bien, ya tengo esas 20 cadenas y ahora nos vamos a devolver haciendo puntos bajos. Entonces en la segunda cadena desde el ganchillo, 1 y 2, ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y así nos vamos haciendo un punto bajo en cada punto disponible, en cada cadena, hasta llegar al otro lado. Al final tendremos que tener 19 puntos bajos. Muy bien, aquí ya hice mis 19 puntos bajos y ahora para la segunda fila empezamos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer 9 puntos bajos. Empezamos desde la primera barriguita disponible, que sería esta. Ahí hacemos nuestro primer punto bajo y así nos vamos hasta tener 9. ¿Vale? Pues ya hemos hecho esos 9 puntos bajos y ahora en el décimo punto vamos a hacer 5 puntos bajos en el mismo agujero. Entonces por aquí, 1, 2 en el mismo agujero y así hasta tener 5 en ese mismo huequito que sería el décimo punto. Esos puntos nos van a ayudar a hacer como la curva de la A en la parte de arriba. Después de hacer esos 5 puntos en el mismo huequito, seguimos haciendo un punto bajo en cada punto disponible hasta llegar al otro lado. Muy bien, ya llevamos 2 filas de nuestra A, ahora vamos a hacer una tercera fila. Hacemos una cadena al aire, giramos el trabajo y nos vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar a esos puntos de la curva, al punto central en concreto. Entonces, seguimos aquí haciendo puntos bajos en cada punto hasta llegar al punto central de la curva. Muy bien, ese es el punto central de la curva, sería el tercero de estos 5 puntos que están en el mismo huequito. Y ahí en ese punto central vamos a hacer otros 5 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien, así me quedaría 5 puntos bajos en ese punto central de la vuelta anterior. Y ahora ya seguimos haciendo un punto bajo en cada punto disponible hasta terminar esta tercera y última fila. Muy bien, aquí ya terminé esa tercera fila haciendo puntos bajos. Aquí ya podemos cortar el hilo. Yo voy a hacer una última cadenita al aire para que esto no se me abra, que me quede bien fijo. Y listo, ya tenemos como el cuerpo de nuestra A. Ahora vamos a hacer la barrita central. Entonces, para la barrita central, sabemos que aquí a cada lado tenemos 9 cadenas. Pues vamos a contar hasta la cadena número 5.
desde el inicio, desde aquí abajo. Y ahí vamos a poner un marcador. Ahora me voy al otro lado y cuento también donde esté la cadena número 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a insertar el ganchillo por arriba, en esa quinta cadena. Volvemos a traer el hilo. Apretamos ahí un poco para que no se nos vaya a soltar y hacemos 4 cadenas al aire. Perfecto, ahora nos vamos al otro lado donde está el otro marcador, ahí en esa quinta cadena, y por debajo insertamos el ganchillo, por debajo de esa quinta cadena. Ahí está, y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Enganchamos y seguimos atravesando por el que ya teníamos en el ganchillo. Ahora nos vamos a la cadena de al lado, o sea, si esta es la quinta cadena, pues a la sexta cadena de ese lado, y ahí hacemos otro punto deslizado. Insertamos, enganchamos y aquí punto deslizado. Lo orientamos hacia este lado para tejer en esta dirección y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las 4 cadenas. Las podemos contar para no confundirnos. 1, 2, 3 y 4. Entonces empezamos ahí en esa cuarta y última cadena. Este es como el punto más complicado porque tenemos que obligar al tejido a cambiar de dirección, pero ya el resto salen súper fácil. Ahí ese es el primer punto bajo, lo hacemos un poquito suelto porque este primero tiende a apretarse mucho, ¿vale? Y ahí me quedan 3 por hacer, uno en cada cadena hasta el otro lado. Bueno, listo, aquí ya hice esos 4 puntos bajos y ahora voy a buscar la sexta cadena de este lado. Esta era la quinta donde empezamos a trabajar. Y bueno, la de al lado es la sexta, a ver que la puedan ver aquí. Ahí en la sexta cadena vamos a insertar el ganchillo por debajo y hacemos un punto deslizado. Perfecto, aquí ya podemos cortar el hilo, retiramos el ganchillo. La podríamos dejar así, simplemente escondiendo los hilos, pero bueno, yo voy a hacer un borde, voy a ir un poco más allá, entonces para el borde simplemente insertamos nuestro ganchillo en una de las esquinas y traemos el hilo con el que vayamos a hacer el borde. Podemos hacer bordes más elaborados de abanicos o de picos, en fin, lo que queramos. Yo voy a hacer un borde súper sencillo con punto deslizado. Entonces empiezo con una cadena y voy haciendo puntos deslizados por todo el borde. Ya saben cómo queda este borde, pueden escoger el que quieran, también en punto bajo queda un borde bonito y sencillo. Vale, muy bien, pues para terminar nuestro borde simplemente hacemos un punto deslizado en el punto donde empezamos y ya podemos cortar nuestro hilo y camuflarlos. Recuerda que para darle una forma más definida y más rígida puedes humedecer el tejido y poner la letra en una tabla de planchar o en una toalla doblada con unos alfileres, dándole la forma que tú quieras y esperar a que se seque. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial, que hayas aprendido a hacer la magnífica letra. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo tutorial, no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades de Auyama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Un abrazo y buen crochet.